Hola a todos, buen día, espero que estén muy bien. Hoy nuestra clase será acerca de la historia y estrategias de manufactura. Antes que nada, una disculpa, el contenido de las diapositivas en algunos casos suele ser un tanto cargado y esto es a propósito dado que quiero dejarles material que sea de utilidad para la revisión posterior o durante la clase y que pueda ser de referencia para un mayor entendimiento. No quise agregar notas extras para facilitar el proceso, sin embargo, trataré de explicar todo de una manera sencilla y rápida para que no tengan que leerlo todo. Sin embargo, es una mera referencia. Bueno, el objetivo de esta clase es comprender la evolución histórica de la manufactura mediante las distintas revoluciones industriales, identificar estrategias clave y su impacto en la industria, así como relacionar la teoría con casos reales. El primer bloque es la historia de la manufactura y eso nos lleva a la manufactura artesanal que se considera antes del siglo XVIII. Este tipo de manufactura, si la podemos centralizar en ciertas ideas, es básicamente producción manual, personalizada, con alta calidad pero baja escala. ¿Qué quiere decir? Pues que antes de la industrialización, los productos eran hechos a mano por artesanos especializados. Cada pieza era única, hecha a la medida del cliente, como una de las tantas ventajas que nos puede dar, pues que había una alta personalización. Y aquí es donde se generan muchas de las marcas que conocimos, de los artesanos que hoy conocemos. Eh, Sin embargo, la gran desventaja es que esto llevaba mucho tiempo y al ser algo altamente personalizado, pues lleva un cierto costo, ¿no? Em, Estos ejemplos da que, por ejemplo, hoy en día tenemos todavía cierta manufactura artesanal, sin embargo, conlleva las mismas características que teníamos desde previo al siglo XVIII, que es un trabajo manual, que suele estar localizada en puntos focales, o sea, no hablamos de una personalización extendida a nivel global, y se cuenta con cierta estructura, digamos, gremial. Yo como ejemplo les pongo, había un aprendiz, un oficial, un maestro, etcétera, y todo el control de calidad era basado en la experiencia y el ojo del maestro. Eh, Ejemplos específicos, pues los relojeros suizos, que a la fecha siguen siendo muy famosos, los herreros, tejedores, sastres, alfareros, joyeros, escribas y miniaturistas. Em, Algo que caracterizaba este tipo de producción o de manufactura, como les mencionaba, la calidad, eran productos muy durables, no existía lo que hoy conocemos como la obsolescencia programada, eh, y bueno, las habilidades se transmitían de generación a generación, y esto daba cierta fortaleza a la identidad local de las comunidades. Sin embargo, nosotros lo sabemos, esto implica que es muy caro, es muy tardado, obviamente esto no se puede escalar de una forma tan sencilla. No puedes decir, ok, quiero producir más, no sé, imagínense relojes, ¿no? Relojes suizos, quiero producir el doble. Pues no es tan sencillo como quererlo hacer, comprar una máquina y listo. Aquí tienes que capacitar a un montón de personas y el control de calidad es muy centralizado. Entonces, esta escalabilidad era muy compleja, era muy difícil poderlo realizar. Eso nos lleva posteriormente, y bueno, antes de entrar con el tema de la revolución industrial, previamente, pues tenemos que hablar del aspecto social también. En el aspecto social podemos entender que, pues, este tipo de manufactura artesanal, pues, no era escalable, por lo cual, digamos, habían pocas fuentes de trabajo. La modernidad no existía como tal, entonces los trabajos que eran altamente manuales, complejos, peligrosos, llegaban a lastimar a las personas y eso implicaba que llegaran a quedar am, impedidos para hacer su trabajo. Entonces era una situación muy riesgosa y eran tiempos en los cuales todos tenían que trabajar, ¿no? Incluso aquí hablábamos de incluso niños que trabajaban en las minas y demás. Entonces eran tiempos difíciles. Cuando entra la primera revolución industrial en el siglo XVIII, eh, podemos decir el origen de esta primera revolución industrial comienza en la Gran Bretaña, ¿vale? Y se extendió de forma gradual en Europa inicialmente y posteriormente en América del Norte.
cuando todos los inmigrantes de Europa que llegan al continente americano, principalmente Estados Unidos, se traen muchas de las ideas y de los avances que ya estaban reinando en Inglaterra, con las ventajas y desventajas que esto implica. ¿Esto qué implica? Bueno, que la transición es de principalmente una economía agrícola y meramente artesanal hacia ya una economía industrial, ciertamente mecanizada, ¿vale? Eh, Aquí, ¿qué implica? Pues se genera, digamos, el primer movimiento fuerte demográfico de personas desde el campo, donde había mucha pobreza, mucho rezago, hacia las ciudades, porque en las ciudades se comenzaban a tener pues nuevas fuentes de trabajo en las fábricas que empezaban ya a industrializar y a trabajar ya en masa cierta producción. Si podemos hablar de ciertas innovaciones o hitos clave que nacen en esta primer revolución industrial, es la máquina de vapor de James Watt en 1769, que vino a revolucionar toda la industria y, ¿por qué no?, al mundo entero. Aquí hablamos de máquinas, bueno, tecnología que eh, podía impulsar a muchas maquinarias que en tiempos pasados o no existían porque no había una manera de impulsarlos o que eran impulsados por la fuerza del ser humano. Entonces esto también trajo, si hablamos de las ventajas, pues digamos, le quitó al ser humano cierta responsabilidad que implicaba el uso de la fuerza, que también implicaba pues potenciales lesiones. La máquina de hilar o el famoso telar, donde se multiplicó la capacidad. Yo les daba en clase algunos ejemplos que el uso de la energía mediante la máquina de vapor, digamos, reemplazó a trabajadores que estaban en una máquina de telar que permitía pues que se produjera un poco más, con menos riesgos de salud y a un costo mucho menor. Y bueno, un tema muy importante, la locomotora de vapor, que esto, imagínense, si ya puedes producir más, si ya produces en escala, una cierta escala, eh, y de una forma mecanizada, pues ahora tienes que tener algún medio para poder hacer llegar esas mercancías a otros lugares. Entonces aquí comienzan ya, digamos, una cierta economía, digamos así, globalizada, porque ya puedes producir más en masa y hacerlo llegar a otras partes del mundo. Entonces, la locomotora inicialmente creada para cargas ayudó bastante porque permitía ya transportar grandes cantidades de peso hacia otros lugares, digamos, desde su origen, cuando en el pasado era muy complicado. Lo que produces en un lugar se consumía típicamente ahí porque era complicado moverlo. Y después el transporte, la locomotora también empezó a transportar personas para poder moverlas por todo, pues casi literalmente por todo el mundo. Entonces, este fue un hito muy importante porque empezó a detonar la movilidad en muchos lugares de la Tierra. ¿Qué tipo de producción había? Pues básicamente eran automatizar mediante la mecanización ciertos procesos que antes los hacían las personas. La gente ya trabajaba en fábricas, por eso les decía, la gente empezó a venirse del campo hacia las fábricas, que estaban típicamente en las grandes ciudades. Aquí ya empieza la especialización. Antes también la había, o sea, había un maestro, un aprendiz, pero un maestro y un aprendiz hacían muchas cosas dentro de un negocio artesanal. Aquí ya hablábamos de alguien que se especializaba únicamente en, no sé, en jalar una leva, en llevar cierto material, en hacer algo en específico. Y principalmente la fuente de energía venía del carbón, como lo siguen siendo en ciertos países tercermundistas como México, ¿no? Que seguimos quemando carbón. Am, ¿Cuál es el impacto entonces que tiene esta primera revolución industrial? Porque el impacto es positivo y negativo en muchos aspectos. Em, Aquí, por ejemplo, el ejemplo que les doy en Manchester, Inglaterra, se empezó a detonar la producción de textiles de una manera tan grande que se convirtió en un eje mundial, un centro mundial de producción textil. Em, ya con esto, por ejemplo, las minas pudieron explotar a un ritmo mucho más elevado la extracción de eh, carbón, minerales, metales preciosos, porque digamos, la carga de tanto peso se hizo mucho más sencillo. Antes era con fuerza humana, entonces se podía hacer a una escala mucho mayor
y pues las máquinas ya a vapor podían, por ejemplo, subir, bajar pendientes muy elevadas donde antes había muchos riesgos para las personas. Se empezó a fundir más hierro hoy más que nunca, principalmente en Inglaterra inicialmente, pues precisamente para empezar a crear estas herramientas y el hierro ya podía ser transportado en una locomotora de vapor, en un tren de vapor, lo cual permitía llevar ese hierro a otras latitudes de una forma mucho más eficiente que antes no se podía tener, vaya. Em, en el impacto social, pues esto permite que surja la clase obrera. Antes no existía, como tal era todo meramente artesanal. Hoy nace esta clase obrera y esta primera revolución industrial, pues digamos, eh, precede a lo que antes eran las burguesías, las monarquías y demás, donde estaba el rey y los reyes, digamos, definían qué se podía decir y qué no, o cómo se mantenía una economía en un reino, digamos. Habían ciertas personas con dinero y esas personas con dinero a partir de la revolución industrial son los ejes que empiezan a invertir en estas maquinarias para poder crear centros de trabajo. Entonces, entre otras cosas, este impacto social detona la creación de esta clase obrera que empieza a llenar las ciudades eh, de personas que quieren trabajar en estas fábricas porque tienen un sustento más seguro que antes en el campo, donde te exponías a muchas situaciones que podían impedir que tuvieses un ingreso seguro. Eh, Sin embargo, como les comento, no hablamos solamente de ventajas y desventajas. O sea, había cosas buenas, cosas malas. Una de las malas eran que las condiciones laborales eran pues no las adecuadas. Vemos en la historia hay muchas fotografías y demás estudios que demuestran que había de manera normalizada trabajo pues infantil, personas de la tercera edad, personas que quedaban amputadas por alguna máquina o algo por el estilo, porque eran condiciones laborales muy precarias, se trabajaban bastantes horas. Eh, Esto también detonó que al llegar tanta gente a las ciudades, pues el crecimiento fue descontrolado. Entonces las ciudades empezaron a crecer de una forma muy desordenada y eso también pues trajo más delincuencia a los centros urbanos, falta de servicios básicos, etcétera. Eh, Aquí les dejo algunos casos de estudio que pueden servirles si alguno de ustedes está interesado, por ejemplo, en ver algunos de los casos de estudio de empresas o organizaciones que generaron o ayudaron a generar estos hitos durante la primera revolución industrial. Eh, yo les comentaba, ahí hubo una transición del feudalismo al capitalismo industrial. La primera revolución industrial detona este primer bosquejo del capitalismo industrial. Eh, Aquí crece la burguesía, digamos, surge y crece. Aquí nace la banca como la conocemos. Ya empezamos a tener cierto comercio internacional a mayor escala. Antes era un comercio mucho más rústico donde se transportaban ciertas mercancías. Hoy ya también se transportaban mercancías resultantes de un proceso industrial. Y pues ya regionalmente había ciertas especializaciones como lo que veíamos aquí de los textiles en Manchester o el carbón en Gales. Eso nos lleva a la segunda revolución industrial, que se da a finales del siglo XIX. Eh, Esta segunda revolución industrial fue muy profunda porque trajo cambios muy fuertes en los aspectos sociales y económicos que llegaron incluso a principios del siglo XX. Eh, Entre otros hitos, digamos, fue la introducción de nuevas fuentes de energía, una producción de una forma más eficiente y tecnologías que mejoraron la vida de muchas personas. Am, Básicamente, durante la primera revolución industrial se siguieron realizando mejoras, cierta innovación en cuanto a los avances con los que ya se contaban y aquí ya tuvimos una expansión porque iniciamos en Gran Bretaña, sin embargo, eh, los los pros, contras de esta primera revolución industrial se fueron expandiendo, digamos, a lo largo de principalmente el continente europeo y posteriormente a Estados Unidos. En Europa los ejes fueron Inglaterra y Alemania, sin embargo también hubo una cierta expansión a otros mercados. En este caso, se introdujeron un montón de hitos que fueron muy importantes y los principales son esta introducción de fuentes de energía distintas al carbón, que son la electricidad.
La electricidad reemplazó por completo el vapor como la fuerza motriz en las fábricas y hogares porque, digamos, se necesitaba menos carbón, quemar menos carbón para generar electricidad que para impulsar una máquina de vapor. Aquí el tema de la eficiencia en la quema de carbón tendía que era mucho más eficiente quemarla para generar electricidad. ¿Y esto qué genera? Pues que esta energía eléctrica ya llegaba a los centros de trabajo, pero poco a poco fue llegando a los hogares, fue llegando a las ciudades, entonces ya aquí hablamos del nacimiento del alumbrado público como lo conocemos, que incrementa un poco la seguridad de las personas y demás. También se empieza a explotar y refinar el origen, perdón, el petróleo, que dan origen a la industria automotriz. Y esto permite crear también más fuentes de iluminación y calefacción, como lo conocemos al día de hoy. Pero uno de los hitos más importantes es la producción en serie. Eh, Uno de los representantes más importantes de este hito, este modelo es Ford, con su famoso Forte, que permitieron revolucionar la industria porque con esto se introduce la línea de producción en masa sí, la línea de producción en cadena que permitía, digamos, eficientar los procesos de trabajo y los modelos de producción, reduciendo muchos riesgos laborales en el proceso y permitiendo producir más con menos. Es uno de los ejemplos más grandes con el famosísimo Forte. También el uso del acero, porque en esta revolución industrial se empieza a producir de forma masiva y con un costo menor a como se venía produciendo en años anteriores, lo cual permite pues la construcción masiva de infraestructura, ¿no? Como aquí lo indico, puentes, rascacielos, máquinas, armamento y demás. Pero también esto llevó al desarrollo de la química industrial que ayudó a generar y explotar el mercado de tintes, fertilizantes, explosivos y sobre todo productos farmacéuticos que permitieron ayudar a que la calidad de vida de las personas en esas épocas fuera mejor. La expectativa de vida de las personas en aquellas épocas era muy baja, porque también teníamos enfermedades que eran fácilmente propagables por, pues, por situaciones de higiene, por falta de acceso a servicios básicos, hacinamiento, este crecimiento demográfico tan descontrolado. Entonces, cuando llega la energía eléctrica, cuando llega la fabricación de medicamentos, pues ya más las personas tenían más acceso a estos recursos, lo cual les permitía, digamos, pues tener una mayor calidad de vida. Aquí uno de los hitos también que son importantes es que se empieza a reducir de forma paulatina el trabajo infantil, lo cual permite que, pues, digamos, no haya esta desigualdad hacia este sector infantil como lo existía previamente y de forma muy notoria durante esta primera revolución industrial. Am, Innovaciones clave que les pongo aquí, que creo que son relevantes para su conocimiento, es la producción masiva de acero a bajo costo en el 1856. Nace el motor de combustión interna, que también es un hito grandísimo. El teléfono, creado por Alexander Graham Bell. La bombilla eléctrica, que permitió extender esta innovación a todos los hogares, fábricas, incluso al alumbrado público. La comunicación vía radio, que permitió esta comunicación inalámbrica, y las famosas líneas de ensamble de Henry Ford para el Ford Modelo T. Eh, Aquí, como ya les platicaba, pues empieza o nace la industria química, eléctrica, automotriz, petrolera, siderúrgica, y hay transformaciones en los métodos de trabajo como los conocíamos. Está el famoso Taylorismo, está el Fordismo, está la especialización aún más dedicada que en la primera revolución industrial, y ya se empiezan a tener, digamos, mediciones de KPIs como los conocemos hoy, ¿no? Ya se empieza a controlar más el tiempo, el movimiento, con la creación precisamente de estas líneas de producción. Am, Esto permitió obviamente producir más, porque se producía más rápido, con menos recursos, y hubieron posibilidades más altas de estandarizar un producto. Y el caso más relevante
que yo les puedo dar acerca de esto es el mismísimo Forte. El Forte era un producto que Henry Ford en su momento decía, nuestros clientes pueden pedir el color que ellos quieran siempre y cuando sea negro. ¿Y de qué se trata esto? Pues que era el mismo coche con las mismas características, con el mismo color, lo cual reducía, digamos, la necesidad de hacer muchos cambios en las líneas de ensamble, lo cual abarataba costos y quitaba un montón de variables, digamos, que se podían tener en el proceso. Esto es clave porque permitía que hubiesen menos variaciones y por ende, pues digamos, fuera más sencillo, más económico y más eficiente producir, ¿no? Después, como ejemplos que les ponía, pues está el de Ford Company, eh, el Standard Oil en Estados Unidos, fundado por la familia Rockefeller, que empiezan, digamos, a explotar el uso del petróleo. Siemens, que empieza a crear un montón de innovaciones basadas en la ingeniería eléctrica, electrizando principalmente las ciudades. Y bueno, como un resumen de lo que ya les comentaba, la urbanización empieza a acelerarse porque hay más producción en las ciudades y eso implica obviamente que hay más fuentes de trabajo, entonces la gente se empieza a mover a las ciudades, deja los campos, las infraestructuras en las ciudades empiezan a crecer, iluminación, drenajes, un poco más ordenados, digamos. eh, ya las clases sociales se van distanciando más y se van marcando más. eh, la expectativa de vida suele incrementarse un poco y, pues digamos, como les decía, el trabajo infantil se va dejando un poco de lado. Luego nace la tercera revolución industrial, que es un hito importantísimo también en la historia del ser humano. Es eh, es una época en la que durante muchísimo tiempo nacieron un montón de nuevas innovaciones, profundas transformaciones, porque aquí nace mucho mucho de lo que hoy en día usamos y que lo vemos como una necesidad básica en el día a día. Aquí nace la famosa automatización y el control. Aquí nace el mejor amigo de algunos de ustedes, que es el famoso PLC, este controlador lógico programable. Nace en esta época que permite, pues ustedes lo saben mejor que yo, gestionar de una forma centralizada mejor la maquinaria de los equipos. Nace la robótica industrial como la conocemos. Estos robots industriales que son capaces de eh, cargar mucho peso, que son capaces de mover grandes cantidades, que son capaces de una forma muy rápida, reemplazar, digamos, acciones que eran realizadas por el ser humano previamente, lo cual es un hito muy importante para las organizaciones. Aquí nace la informática y el software como tal. O sea, en esta época nace la computadora personal, pues básicamente la crea IBM. Nacen un montón de softwares como herramientas CAD, herramientas CAM. Aquí nace el Internet. Aquí nacen las redes de comunicación como tal. Y pues claro, la manufactura flexible que permite, pues digamos que aquí entra el toyotismo como tal, lo vamos a ver ahorita un poco más a detalle. Sumado al anterior, nacen los sistemas de control, que son los sensores, sistemas que permiten gestionar los procesos de producción. Nacen las telecomunicaciones de una forma global, podemos llamarla así, porque es el Internet, aquí se crea la fibra óptica, que permite transmitir información a una mayor velocidad, digamos. Nace el toyotismo, entre otras tantas innovaciones está el Just in Time, la computadora personal y la industria automotriz global, porque aquí ya empiezan las marcas, digamos, a producir componentes en distintas regiones que se consolidan en ciertas regiones centrales para la producción. Aquí también ya se empiezan a mandar producción a otras latitudes, entonces es una globalización a una mayor escala. Se transforma el mercado laboral. Básicamente, aquí la automatización empieza a transformar las posiciones de trabajo con los famosos PLCs, con los famosos robots industriales,
con los controladores por software también, em, ya empezamos a crear algo que le llamamos la sociedad de la información, porque en este rubro, en este aspecto, las personas empezamos a vivir más conectadas mediante el Internet y las redes de comunicación que se crearon inicialmente entre las universidades, principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. Y bueno, esto detona el aumento de la productividad y también pues aumenta más la expectativa de vida de los seres humanos. Y bueno, de aquí pasamos a un tema que vamos a ver más a detalle en una clase dedicada. No me voy a meter mucho al tema, solamente para continuar con esta dinámica, que es la industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, que lo podemos caracterizar o la podemos denotar porque aquí unimos un montón de tecnologías, ¿no? Físicas, digitales, etcétera, que permiten transformar la manufactura y sus procesos internos. Entre otros, pues hablamos de digitalización, que es los procesos con los que contamos es eh, toda la información analógica, transformarla a un proceso digital mediante el uso e incorporación de un montón de fuentes, ¿no? Que vamos a ver más a detalle para su proceso, para su análisis. Aquí tenemos distintos tipos de integraciones, ciberseguridad y demás. Aquí nace o empezamos a considerar la famosa IoT, que es Internet de las Cosas, que es básicamente que cualquier dispositivo se puede comunicar entre sí y también hacia Internet, manda información. Y cuando hablamos de cualquiera es cualquiera, ¿no? Hablamos un refrigerador, hablamos un colchón, hablamos un celular, un sensor, etcétera. La inteligencia artificial y el Big Data, que es el manejo masivo de datos. También nace aquí la famosa manufactura aditiva, que no nace como tal, o sea, no es que no haya existido antes, o sea, ya muchísimo tiempo antes ya existía la impresora 3D para hacer casas, por ejemplo, sin embargo, nunca se popularizó ni se extendió, am, fueron más innovaciones muy locales, muy focalizadas, pero en esta época es cuando se empieza a extender de una manera mucho más se empieza a popularizar, se empieza a economizar y lo vamos a ver con mayor detalle un poco más adelante. Otras tecnologías que emergen con esta cuarta revolución industrial es el famoso blockchain, del cual les voy a hablar más adelante, que está muy asociado a temas que conocemos como el famoso cryptocurrency o la criptomoneda, la realidad aumentada y los famosos gemelos digitales. ¿Cómo impacta o cómo ha impactado esta cuarta revolución industrial o cómo está impactando? Porque la seguimos viviendo. Una parte esencial es la transformación de las posiciones laborales. Hoy los, los, los puestos están siendo, digamos, transformados. Las actividades, al igual que pasó en la primera, segunda y tercera revolución industrial, las actividades que no generan valor, que son repetitivas o peligrosas por parte de pues un ser humano, están siendo reemplazadas por máquinas, por sistemas que permiten generar más valor. Lo que no genera valor se hace a un lado y la idea es que solamente se dejen a personas haciendo cosas que generen valor y la posición de la persona, digamos, se reenfoque o se transforme para que proporcione más valor a una organización y también con esto reduzcamos riesgo. Aquí introducimos un tema muy importante que es la sustentabilidad, que es pues, ser más eficiente en el uso de los recursos, pero hay temas más profundos que vamos a ver en una sesión posterior, porque no es nada más medio ambiente. Aquí también ya regresamos un poco a la personalización más extensa, porque recordarán en la época previa a la primera revolución industrial, pues todo era altamente personalizado porque el trabajo era muy manual, entonces era lento, entonces permitía que se hicieran tantas personalizaciones como se quisieran y se pudieran pagar. Con la industrialización se vuelve más complicado, sin embargo, con el uso de tecnologías eh,
tan modernas y emergentes como estas, es mucho más sencillo realizarlo porque las variaciones son más rápidas, los cambios son más rápidos. Entonces, eso permite que haya cierta flexibilidad en la producción, lo cual detona esta personalización a escala. Y bueno, ya aquí es cuando hablamos de las famosas cadenas de suministro globales, porque ya podemos extender el término de cadena de suministro a todo el mundo. Hoy tenemos partes de un avión que se hacen en un continente que terminan ensamblándose en otro continente completamente diferente. Y esto se ha detonado de forma paulatina, ha ido potenciando por diversos hitos, como ah, el suceso que tuvimos con la pandemia, que todos lo vivimos y lo sufrimos. Casos reales, algo que es importante mencionar es que esta cuarta revolución industrial nace en Alemania. Ahí se acuña el término y ahí nace. Hay un montón de casos como el de Siemens que tienen empresas o fábricas completamente automatizadas, pero hoy en día no es la única. Muchas empresas tienen sus líneas de producción completamente automatizadas. En China tenemos las famosas fábricas oscuras o dark factories, donde no hay ningún ser humano, o sea, no hay luz porque no tiene caso, o sea, toda la producción es con máquinas que no necesitan ver, que tienen sensores LIDAR o siguen líneas o algo por el estilo. Todo el monitoreo es automático, entonces tenemos una alta automatización, lo que conocemos con Tesla, con General Electric Aviation, donde usan impresión 3D para fabricar componentes de sus aviones, de sus motores de avión. Adidas, que por ejemplo también ya está imprimiendo en 3D parte de sus tenis o sus tenis en algunos modelos. Y hay un montón de ejemplos que vamos a ver más adelante en las clases específicas de impresión 3D y manufactura aditiva. Beneficios, híjole, hay un montón. Aquí ya hablamos de cómo la eficiencia operacional se va elevando de una forma notable. Puedes reducir un montón de merma, de desperdicios, tiempos perdidos, puedes producir más con menos, puedes reducir tus costos de producción porque puedes optimizar la manera en que produces, siendo más eficiente en muchos aspectos, eres flexible, puedes monitorear mejor tus procesos y por ende los puedes mejorar, optimizar. Aquí hablamos de una mayor conciencia por la sustentabilidad, la economía circular, la responsabilidad social, que son temas que vamos a ver más adelante, y se abren un montón de oportunidades de negocio porque la globalización se hiperextiende de una forma ridículamente ágil. Eh, Sin embargo, insisto, lo vamos a ver más a detalle, pero también hay retos actuales cuando las organizaciones quieren adoptar esta tecnología. No es para nada sencillo, no es para nada económico. Por supuesto, introducir alguna de esas tecnologías que se detonan o que se crean con la industria 4.0, la revolución industrial número 4, suelen ser costosas, ¿no? No es tan sencillo que, por ejemplo, eh, una pyme o un changarro puedan introducir robots o cobots. Obviamente son costosos, pero hay otras tecnologías y otras estrategias que vamos a platicar para que esto pueda ser posible. Algo muy importante es que reorientemos a las personas. Y yo les hablaba en otras clases, ¿no? ¿Cuál es una de las claves para que una persona pueda ser competitiva en esta revolución industrial o en las que han de venir? Y una de ellas es aprender a desaprender, que implica que ustedes puedan ser capaces de ser flexibles y aprender todo tiempo, todo el momento, de las nuevas tecnologías, de los nuevos sistemas, de las nuevas soluciones que han de venir, para efecto de que sean capaces de ser parte de estos modelos económicos, tecnológicos que están por venir a nuestros países, a las empresas donde trabajamos. Un reto también muy importante es la ciberseguridad. Vamos a tener también un punto dedicado a ese tema. Otro reto son la integración de los sistemas legacy o sistemas existentes. Tienes un sistema viejo que fue creado, por ejemplo, en un banco en los años 60, 70, 80
cómo los integras a este mundo moderno de una forma integral y óptima para que la operación no se vea afectada. Y bueno, pues los cambios en la cultura organizacional son de los mayores impedimentos para que la tecnología, las innovaciones puedan entrar a una organización. Es bien difícil cambiarle el mindset a la gente. Entonces, sí, es un tema complejo y es un tema que lleva a que este tipo de innovaciones sean más complicadas, pues principalmente por la gente. Bien, y bueno, ¿qué es lo que viene? Viene la famosa quinta revolución industrial, que es la continuación de lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuáles son las diferencias clave con lo que estamos viviendo hoy con esta cuarta revolución industrial? Pues que la industria 5.0 se enfoca más en el bienestar humano, va a elevar más el concepto de sustentabilidad y este concepto que ya les he platicado de resiliencia. Aquí habla de una colaboración más extensa entre humanos y entes robóticos, ya sea software, robots con software o con hardware, que lo vamos a ver, insisto, más adelante, o también el poder generar una armonía mucho mayor con factores sociales y ambientales. Es meterse, digamos, a una capa más profunda de la interacción humano y tecnologías. Eh, Esto también va a permitir que haya una mayor personalización y que las empresas, las organizaciones sean más resilientes y se adapten mejor a las condiciones cambiantes del mercado. Tecnologías clave, inteligencia artificial, los famosos cobots, que son los robots colaborativos, y la manufactura circular, la economía circular. Son aspectos muy importantes que vamos a ver con más detalle en siguientes clases. ¿Qué tecnologías emergen como complementarias a lo que ya tenemos el día de hoy? Estas famosas interfaces cerebro-computadora que están siendo probadas el día de hoy, que van a permitir a personas que, por ejemplo, no pueden caminar o mover ciertas extremidades, poderlo realizar, que tienen ciertas discapacidades, poder recuperar ciertas eficiencia, movilidad corporal, etcétera. La famosa biotecnología a una mayor escala, que los materiales puedan ser más inteligentes respondiendo a estímulos externos y viene una moda mucho más potenciada de la famosa computación cuántica. Hoy estamos todavía un poco en los pininos, pero esto va a detonar un hito muy importante, va a eficientar un montón más la informática, los procesos relacionados al tratamiento y manejo de la información con la computación cuántica. ¿Qué se espera como tendencias futuras? Pues lo que ya les platicaba, ¿no? Que ya pasa en China, producciones completamente autónomas con supervisión mínima por parte del humano y extendida a nivel digital. Ya hablamos de manufactura molecular, nanotecnología a una mayor escala, eh, una mayor exponenciación de la economía circular y pues se está hablando, ¿no? De irnos al espacio a producir. Hay muchos estudios, muchos análisis en proceso, pues de poder llevar cierta producción fuera de la Tierra a la Luna, por ejemplo. Eh, ¿Qué beneficios puede llegar a traer esto para México, para Latinoamérica? Pues todo aquel país que sea capaz de formar seres humanos que puedan entender estas tecnologías y puedan ser ejes detonadores de estas tecnologías, van a potenciar un montón las posibilidades. Entonces, si ustedes como estudiantes eh, se preparan para poder formar parte de este ecosistema que viene, van a ser sin duda muy solicitados en un mercado laboral. Entonces es bien importante mantenerse actualizado, nunca dejar de prepararse, nunca dejar de estudiar y aprender a desaprender cuando sea necesario. Esto implica también que tiene que haber un desarrollo de ecosistemas de innovación para que las organizaciones empresariales y educativas trabajen más de la mano, de forma que nosotros como los que vivimos el día a día con esas innovaciones, pues nos acerquemos a ustedes para enseñarles lo que pasa en la vida real y que no sean estudiantes nada más del libro, sino que también puedan ponerlo en práctica. Y pues hay que invertir más en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, eh, si algo les tengo que dejar como una frase acerca de esta
quinta revolución industrial que viene es que ya no se trata solamente de automatizar, sino de humanizar la tecnología, ¿vale? Aquí ya hablamos más de poner más al humano en el centro de la toma de decisiones. Bueno, perdón por tanto choro, es una clase muy pesada. Eh, Les quiero pedir que por favor trabajen en esta actividad. Hay que hacer una línea de tiempo colaborativa. En este caso, ya hablamos de distintas revoluciones industriales y épocas. Entonces, por favor, para cada una de ellas, ordenen los hitos que ustedes consideren que se relaciona con cada etapa o revolución industrial, pero que sean los ejemplos que más les llamaron la atención a ustedes y quiero que me expliquen el por qué hicieron esa elección. Tómense el tiempo necesario para hacer la actividad, llénenlo en el documento que suelen llenar para cada actividad y continuamos con la clase. Bueno, el segundo bloque es las estrategias de manufactura. Ya hablamos un poco de la historia, lo que implica o ha implicado la historia. Ahora vamos a hablar de estas estrategias que son, pues, ya conocemos la estrategia, ¿no? Es los pasos que tenemos que seguir para que nuestra visión se vuelva una realidad. Entonces, para manufactura también hay que tener una estrategia, no es nada más arranco la máquina y vámonos, ¿no? Tenemos que definir cómo organizo mis procesos, cómo utilizo mis recursos, cómo voy a hacer posible que se satisfaga la demanda de mi cliente o mis clientes. Entonces hay que cuidar mucho el éxito operativo, ser competitivos, porque esto va a incidir directamente en eficiencia, calidad, costos y qué tan capaz soy en el mercado de lograr que esto suceda. Entonces vamos para allá. Digamos, uno de de las estrategias iniciales o más conocidas o más antiguas es la famosa producción artesanal, que ya hablamos un poco de ella. Se hace a mano, se hace en una muy baja escala, suele ser caro y se presta un poco más de atención al detalle. Pros y contras, pues puede ser algo muy personalizado, muy fino, pero también es muy caro, muy tardado y se escala de forma muy compleja, ¿no? Casos de estudio, ejemplos, la joyería, muebles de diseño y demás. Aquí les dejo al final como un ejemplo de cuándo se puede usar, como una sugerencia, porque ustedes van a detonar en el futuro esta toma de decisiones. ¿Cuál es mi estrategia adecuada para este tipo de producción? ¿No? Y les dejo algunas de las métricas de rendimiento que como ingenieros sé que les interesa, les importa, porque para cada tipo de estrategia digamos que se miden cosas distintas. Ya hablamos después de la producción en masa, que es producir mucho, productos típicamente estandarizados, con una poca flexibilidad, y aquí ya uso pues líneas de producción, maquinaria y demás. Aquí características clave a lo que ya les dije de estandarización es pues que ya produzco un alto volumen, que bajo el costo unitario y ya empiezo a fijarme más en la eficiencia. Aquí ventajas, aparte de lo que ya he comentado, es puedo mantener de forma consistente mi calidad porque busco que sea una poca variabilidad de los productos que genero, que fabrico. Mi mantra aquí es producir rápido, producir mucho, y eso me permite hacer más masivos mis productos, ¿vale? Desventajas, pues les mencionaba, poca flexibilidad, hay que invertir un montón en maquinaria, personal, digamos, no eres tan capaz de adaptarte a cambios, o sea, te enfocas en un producto o un cierto número de productos. Ejemplos, smartphones, automóviles, bebidas, etcétera. Les dejo igual la guía de cuándo usarlos y qué métricas de rendimiento suelen usarse, ¿no? Aquí ya empieza una muy conocida que es el famoso OE. La producción flexible, eh, a diferencia de la producción en masa, permite a las empresas hacer cambios o ajustes para poder alinearse a los cambios que demanda el mercado. Aquí puedo tener productos más variados con un volumen un poco eh, ajustado, digamos. No bajo tanto mi volumen, pero puedo hacer ciertos ajustes a lo que el mercado me demanda, ¿vale? Aquí hablamos a lo mejor de producción por módulos, donde siempre produzco, perdón, distintos módulos, o perdón, los mismos módulos, pero esos mismos módulos pueden ser integrados de forma distinta en un producto que pueda ser diferente para como lo ve el cliente. Perdón,
Sí, esto es un poco complejo. Imagínense unos Legos, ¿no? Imagínense unos Legos donde tú produces un montón de tipos de Legos, pero tú decides con ese montón de grupo de Legos que al final de cuentas, Lego siempre produce, digamos hipotéticamente, 100 tipos de Legos. Ellos siempre van a producir los mismos 100, pero tú sabes qué haces con esos 100 tipos. Es algo similar a eso. Aquí hablamos de módulos, hablamos de una reconfiguración que te permite cambiar un poco la estructura de lo que produces en una misma línea de producción. Ya hablamos aquí de automatización más inteligente y la integración ya con sistemas de manufactura más avanzados. Herramientas clave, pues los famosos robots colaborativos, impresión 3D, los sistemas de ejecución de la manufactura, los famosos sistemas MES, entre otros. Aquí ya en épocas más modernas ya usamos Internet de las Cosas, inteligencia artificial y demás. Entonces, se sugiere usar en industrias con alta volatilidad de demanda o cambios en el mercado, cuando se requiere una cierta mayor personalización, eh, estrategias de diferenciación, etcétera. Aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, Dell permite que antes de que, bueno, imagínense un Dell o un coche, tú compras un coche y sobre todo los de lujo, te permite personalizarlo antes de mandarlo a hacer. Por ejemplo, pasa con marcas como Porsche, que, insisto, siempre producen lo mismo, en diferente escala, pero siempre producen lo mismo. Sin embargo, tú haces una preconfiguración en línea y una vez realizado, pues se manda a ensamblar el coche finalmente con esas configuraciones que tú elegiste. Y bueno, pues la famosa manufactura Lean, que es pues seguir esta estrategia que Toyota creó hace ya bastante tiempo, con un montón de temas que ustedes ya conocen y que también vamos a ver un poco más a detalle, estas herramientas Lean, eh, que sigue los principios fundamentales de definir qué es el valor y buscar maximizar el valor, mapeándolo, creando flujos que lo aseguren, buscando la cierta perfección, ¿no? Aquí no se habla de cantidades, sino de calidad. Se busca la calidad antes que producir mucho. Y bueno, son temas que vamos a conocer un poco más adelante y vamos a ver más a detalle. Otra estrategia es la manufactura ágil o resiliente, que básicamente le permite a las empresas adaptarse a los cambios de demanda del mercado y recuperarse ante situaciones inesperadas. Ya en clase les di algunos ejemplos. Sin embargo, que características clave es que las empresas se puedan adaptar de forma rápida a cambios muy drásticos o muy bruscos en el mercado y que son empresas muy fuertes que pueden tolerar golpes o situaciones como las que vivimos con la pandemia y que pueden recuperarse de manera muy rápida. ¿Qué herramientas y tecnologías te permiten hacerlo? Pues están los famosos gemelos digitales, que también los vamos a conocer con mayor detalle más adelante. El uso extensivo de inteligencia artificial, de Big Data, que potencia un montón la toma de decisiones y que te permite tomar ya decisiones autónomas con inteligencia artificial. Y un uso más extensivo de robótica industrial y colaborativa. Insisto, el COVID fue el mayor exponente para este tipo de estrategia de producción y bueno, eso le permite a las empresas sobrevivir en entornos VUCA mucho más extremos. Y bueno, pues está esta estrategia de la industria 4.0 que no implica que tengas que implementar todas las tecnologías clave que aquí se citan porque hay más, sino es que puedas tomar lo que te convenga acorde a tus necesidades. Un mito muy fuerte es que pues tienes que implementarlo todo, eso es imposible y no es necesario. Hay empresas, las empresas más eficientes digitalizan única y exclusivamente lo necesario. Digitalizan los procesos que no les genera valor tenerlos como los tienen hoy y tienen una interacción humano-tecnología eficiente acorde a sus necesidades. Esto es lo que te dice la industria 4.0 e insisto, lo vamos a ver más adelante, pero les dejo todos estos puntos como una referencia tipo bibliográfica. Vamos a una siguiente actividad para descansar de teoría.
Aquí lo que yo les pido es que ustedes seleccionen una estrategia de las que ya vimos anteriormente. Seleccionen uno de estos cuatro tipos de, tipo de manufactura o tipo de empresa, perdón. Sea una startup que está creando y manufacturando drones, una empresa textil tradicional, una ensambladora automotriz o una fábrica de dispositivos médicos. Entonces, me tienen que decir ustedes qué tipo de manufactura sugieren para este tipo de empresa o de manufactura y pongan el por qué toman esta decisión, ¿vale? Lo que ustedes deciden, hay que ponerlo en el documento donde ya trabajaron la actividad previa, por favor, y vamos complementando con eso el trabajo. Una vez realizado, continuamos con la clase. Bueno, ya cerrando casi la clase, vamos con los tipos de estrategia de manufactura, ¿vale? Eh, Estos tipos de estrategias de manufactura te permiten eh, configurar tus procesos de producción de acuerdo a las necesidades del cliente, al tipo de producto, entre otros, el mercado donde estás trabajando y demás. El primero es el famoso MTS, Make to Stock, que es básicamente, pues tú, digamos, tienes una predicción de la demanda, entonces basado en esa predicción, que son regularmente basado en datos históricos, eh, tú produces una cierta cantidad de inventario y lo mandas al almacén, ¿no? O a tus sucursales, pero aquí básicamente tú vas a producir para tener un stock sano basado en tu predicción de demanda para tus clientes. El segundo es el Make to Order, MTO, que es básicamente vas a producir única y exclusivamente hasta que ya tienes un pedido por parte del cliente. Aquí lo que se busca es que reduzcas el potencial inventario, pero la desventaja es que vas a tardar más, quizá, en entregarle al cliente. Entonces, es, ok, ya me hiciste la orden, empiezo a producir. Dependiendo del tipo de producto o servicio, pues quizá el delivery puede tardar un poco más. Esto se encuentra más en lugares donde tienes productos pues más personalizados, ¿no? O de bajo volumen porque típicamente el cliente no te va a esperar tantísimo, ¿no? Eh, si quieren ver un ejemplo, pues quizá aún los aviones. O sea, ninguna empresa de aviones va a tener un stock ahí de 300 aviones esperando quien los quiera. Los aviones se van a mandar fabricar única y exclusivamente cuando tienes un pedido en firme por parte de un cliente, porque pues si tener stock es costoso, imagínense aviones parados, es costosísimo. Tenemos otra variabilidad que es el ATO, Engineer to Order, que es básicamente voy a diseñar y producir algo que es único y muy personalizado basado en un pedido en firme de un cliente. Esto es, pues imagínense, un puente, una estructura para un paso a desnivel. O sea, no es como que tengas ahí anaqueles con estructuras de concreto ya preparadas, sino que se tienen que diseñar basadas en una orden en firme y en ese momento es cuando se empieza a producir, pero es algo que no se había hecho, es algo que tú tienes que diseñar, ¿no? Una casa que te la hacen, digamos, exclusivamente para ti, bajo tus ideas, o insisto, estructuras prefabricadas para puentes, cosas por el estilo. Y por último, bueno, casi por último tenemos el Assemble to Order, que es el ATO, que es cuando ensamblas a partir de componentes prefabricados una vez que ya tienes un pedido en firme, que es, digamos, unir un poco la producción en masa con cierta personalización. Reduces un poco los tiempos, pero es igual, no produces hasta que tengas una orden, pero aquí ya tienes componentes que ya están prefabricados, entonces aceleran un poco la, la entrega hacia el cliente. Y pues básicamente al final la personalización masiva, que es produces a gran escala y precios competitivos, pero esto es con una personalización muy alta, que es cuando ya usas temas como impresión 3D. Cuando usas impresión 3D comparado con una línea de producción, pues no tienes que reconfigurar tu línea de producción para generar algo. Con la impresión 3D, eh, básicamente, pues tú mandas imprimir algo, si cabe en el marco, digamos, de la impresora y tiene las capacidades por el tipo de material y demás, la complejidad, la mezcla, pues mandas imprimir algo y listo, ¿no? Te lo va a generar.
en una línea de producción tienes que cambiar un montón de factores. Entonces, son uno de los ejemplos que les puedo dar y que vamos a ver más adelante con mayor detalle. Y pues ya por último vamos a ver el bloque 3, que es el impacto social y económico. Y de forma muy rápida lo que les puedo decir es que estas revoluciones industriales, estas épocas han ido impactando de una forma positiva a la seguridad, a la higiene, a la ergonomía de los trabajadores. Hoy se busca que las personas tengan el menor riesgo posible, porque esto es un arma de dos filos. Cuando tienes un riesgo laboral, em, pues si tú ves del lado del ser humano, pues puedes afectarle su calidad de vida, puedes quitarle su vida a una persona, puedes afectarle en cuanto a, no sé, la ergonomía de sus años por venir, pero también como empresa, si no cuidas los riesgos de trabajo, si no buscas minimizar esos potenciales riesgos, pues vas a tener ausentismo, vas a pagar mayores pólizas y quizá la calidad también se vea comprometida. Entonces, la calidad de vida de un trabajador tiene muchas aristas que cuidar y entre mayor modernidad hemos tenido, se ha cuidado más que estos riesgos sean menores, que la ergonomía sea mejor y por ello, pues también la expectativa de vida de las personas con los hitos y la modernidad con la que tenemos hoy, pues se eleve, ¿no? Se mejore. Entonces, esto ha traído un montón de cambios en las leyes, los reglamentos laborales, que buscan que cada vez el trabajador tenga un poco más de protección, digamos, más de cuidados que antes no se tenían, porque siempre se ha buscado producir más, pero hoy más que nunca se busca que el ser humano sea el mayor beneficiado, ¿no? Otra actividad, última actividad para esta clase. Quiero que por favor decidan tomar una estrategia artesanal, producción artesanal en masa, Lean, Industria 4.0, y analicen cuál fue su efecto en la sociedad, efecto en la competitividad organizacional y en el mercado, y cuál fue el efecto en el empleo. Se ha despedido gente, se han generado más posiciones laborales, etcétera. Esto háganlo, por favor, complementen el documento, los documentos que hayan estado trabajando y al finalizar esa actividad, perdón, continuamos con la clase. Vamos a cerrar la clase de hoy. Como reflexión, las empresas que no adopten nuevas formas de manufactura quedarán fuera del mercado, no por falta de clientes, sino por falta de adaptación. Una empresa, una persona que no se adapta, queda fuera, deja de ser competitiva. Por ende, si ustedes como profesionales quieren ser competitivos, tienen que adaptarse, ¿vale? Y esta adaptación viene en muchos aspectos, pero principalmente es la formación. Les dejo aquí una bibliografía que les sugiero como parte complementaria para esta clase. Y bueno, pues lo que yo les puedo comentar es la, la industria, la manufactura no ha dejado de sufrir transformaciones a lo largo de la historia y no va a dejar de tenerla. Las transformaciones van a ser cada vez más profundas, más impactantes y yo los invito a que ustedes sean parte integral de estas estrategias o este cúmulo de estrategias que han de venir, porque ello va a permitir que sean competitivos en el mercado y va a permitir que también abonen a que nuestro país, nuestra región, sea competitiva, tenga empleos y demás. Para que esto suceda, hay que mantenerse vigentes, hay que aprender, hay que desaprender cuando sea necesario. Lo voy a repetir tantas veces como sea necesario porque es importante para ustedes. Y estoy seguro de que van a ser ustedes parte importante, agentes del cambio, para que pues nuestra región, nuestro país tenga mejores resultados, mejores condiciones, pero tenemos que hacerlo trabajando juntos. Esta información espero les sea de valor y bueno, de mi parte es todo por esta clase. Les agradezco su atención. Tengan un excelente día. Hasta pronto.